Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Este es el programa Para que el mundo crea. Yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con usted en este día y saber que el Señor nos va a bendecir. No olvide usted que la dinámica de este programa es que yo comparto la palabra, usted escucha, pregunta, analiza, responde, hace sus peticiones. Los que me están oyendo a través de la radio pueden llamar a través del 305-228-9697. Aquellos que están a través de las redes sociales, utilicen las redes sociales para comunicarse, utilice las redes sociales para hacer algún comentario, para hacer alguna pregunta y en la capacidad que tengamos, intentaré responder a esas preguntas que nos van llegando. A veces llegan algunas preguntas muy interesantes y algunos comentarios muy interesantes. Intento reflexionar en cuanto a ellos de alguna forma y responder a las preguntas que vamos recibiendo. Esas preguntas son importantes para nosotros y sus peticiones de oración igualmente lo son. Quiero que sepa que cada una de esas peticiones las leo personalmente y las presento delante del Señor, creyendo que el Señor Jesucristo responde, creyendo que el Señor Jesucristo contesta cada una de las peticiones que llevamos delante de Él. Así es que no sienta ninguna limitación, hágalo, comuníquese con nosotros para escribirnos, para enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección, nuestro email es biblia@diazpavon.com. Repito eso, biblia@diazpavon.com. Me gusta recordarles que Díaz es con Z y que Pavón es con B de Biblia. De esa forma nos llega su correspondencia. Los distintos ministerios que cubrimos, esos grupos y organizaciones que son parte de nuestro ministerio, siguen creciendo y sigo pidiéndoles la oración por cada uno de ellos. Por un lado, los niños huérfanos, niñas maltratadas, abusadas, algunas de ellas violadas, aún por familiares, golpeadas físicamente. Algunos llegan con una desnutrición espantosa, enfermos físicamente, pero en mi casita se les da cariño, se atienden. Ha habido algunos casos en que algunos de esos niños que han llegado a mi casita han muerto, y han muerto pues porque llegaron en condiciones que ya no había forma de salvarlos, pero nos ocupamos de ministrarles la palabra de Dios, de hablarles de Cristo, de enseñarles la palabra de Dios y conectarlos con Dios, conectarlos con el cielo. Cuando menos nos hemos asegurado que los últimos días, los últimos meses que pasen aquí en la tierra, la pasen teniendo comunión con Dios y viviendo en armonía con el Señor. Ya sabe usted que del otro lado tenemos un par de comedores que también estamos sosteniendo y hay cientos de niños
que llegan a comer diariamente allí. Y en ocasiones la única comida decente del día es esa que reciben en ese lugar. Recientemente recibimos como parte de nuestro ministerio un hogar para jovencitos menores de edad, muchachitos de 13, 14, 15 años, adictos a drogas. Ese hogar está en una ciudad que se llama Masaya, en Nicaragua. Estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en ese hogar. Muchachitos que a la edad de 8 y 9 años ya son adictos a drogas, ya sea el pegamento ese que huelen en botellas y en bolsas, y otros, la droga que de alguna manera pueden recoger. Hasta los 15, 16 años están llegando allí, y allí hay un ministerio que los atiende, los edifica, les enseña la palabra de Dios. También pido la oración por la labor que se está realizando en las cárceles. La mayoría de ustedes saben que hemos estado colocando Biblias en las cárceles. Eso es tan importante porque allí en la cárcel son rescatados, allí son afectados, bendecidos, y vidas que la sociedad dijo que estaban destruidos, deshechos, que ya no tenían mucha esperanza, si alguna, descubren que sí, hay esperanza en Cristo Jesús. Así es que vamos a continuar colocando Biblias en las cárceles. Seguimos trabajando con universidades, seguimos trabajando con escuelas, con colegios, intentando llegar allí e intentando estimular a líderes que formen grupos de estudios bíblicos. Vamos a continuar con todo esto. No nos vamos a detener porque estamos viendo la mano del Señor en cada una de estas tareas, en cada una de estas labores que estamos realizando. Me siento feliz, me siento contento al poder continuar estimulando todo eso. Así es que, bueno, me tomé toda esta primera parte simplemente pidiéndoles la oración. Yo comencé a hablar hace 2 programas del tema Tome su cruz y sígame. Simplemente con el propósito, con la intención de que podamos seguir el hilo de lo que ha pasado en los programas anteriores. Quiero leer el pasaje que hemos estado utilizando. Está en Mateo capítulo 16 y son los versículos del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, de los que estaban en el ambiente, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, este tema de qué significa tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Qué es esa cruz? ¿En qué consiste esa cruz? ¿Cómo la tomo y cómo avanzo? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué el Señor nos da algo tan pesado como una cruz? Estamos hablando de eso. Llevamos 2 días. Hoy continuaremos con ese tema. No olvide, puede llamar 305-228-9697. Vamos a una pausa y regreso para abundar en este tema de la cruz. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Toma tu cruz y sígueme.
Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo a los discípulos. Leímos el pasaje en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo. En el programa pasado yo cerré haciendo un par de comentarios que quisiera volver a mencionar solamente para conectar con lo que estábamos diciendo. Yo cerré diciendo: no intente diseñar su propia cruz. Nuestra cruz nos fue dada del Señor. ¿Qué es diseñar mi propia cruz? Bueno, determinar que esto no lo quiero en mi vida, aquello no lo deseo, rechazo alguna cosa que el Señor me ha dado o que ha puesto en mi camino para hacerlo. La gente quiere decidir qué tipo de ministerio tiene, a qué tipo de personas va a atender, en qué área de la experiencia cristiana va a trabajar y cuál no me gusta. No me gusta trabajar en este ministerio, no me gusta trabajar en aquello. Los apóstoles, hablo de los 12 y hablo de los que vinieron después, del apóstol Pablo y algún otro, todos tuvieron que sufrir. La mayoría de ellos fueron mártires, fueron asesinados, no porque tenían vidas de pecado, sino porque eran fieles al Señor. Por lo tanto, sufrimiento, dolor viene con el territorio. En este territorio del servicio cristiano debemos entender que hay sufrimiento, que tenemos que esforzarnos, que cuesta esfuerzo, sudor y en muchas ocasiones lágrimas y dolor. No parecería que yo estoy interesado en atraerle al ministerio cristiano, pero créame que sí. En lo que no estoy interesado es en engañarle. No estoy interesado en decirle a usted que no habrá problemas en el camino cristiano. La fidelidad, la integridad y el servicio a Dios ocasionalmente se sufre. A menudo recibimos el embate, el ataque, no solamente del diablo, pero de sus secuaces y del mundo. El paganismo es enemigo de la fe, es enemigo del cristianismo. El mundo no aprecia al cristianismo. Y aun cuando en ocasiones la iglesia es respetada y temida, no por eso es respaldada, ni entendida, ni aceptada en sus criterios. Hay diversas formas de atacar la cristiandad y atacar la iglesia, no solamente con violencia y diciendo, señalando a la iglesia como mala, pero en ocasiones el ataque consiste en decir: esa gente es ignorante. Esa gente no es inteligente, no es gente preparada, es gente de bajo nivel social. Y eso es una forma de persecución y eso es una forma de ataque igualmente a la iglesia. Una nota que cité de algún lugar que ya no recuerdo dónde fue que lo leí, decía que las espinas duelen más si se pisan que si se besan. La idea del pensamiento es decirle, rechazar lo que Cristo nos manda hacer, resistir la obra de Dios que Dios pone en nuestras manos, duele más que si aceptamos lo que Dios está haciendo. La realidad es que tenemos que ir con la corriente de Dios, dejar que el Señor nos lleve. Cuando permitimos que el Señor nos lleve, la cruz se hace ligera y la carga se hace fácil, se torna fácil. ¿Por qué? Porque contamos con el respaldo del Señor, con el respaldo divino. La cruz es buena para glorificarse. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando los apóstoles de alguna forma se mostraban enorgullecidos por algo, es interesante, dicen que era en el sufrimiento.
no se enorgullecían, no tenían ninguna vanidad por su conocimiento, por su autoridad, por su poder. No escucha uno regularmente a un apóstol diciendo, aquí mando yo soy la máxima autoridad. Cuando usted escucha a un líder cristiano expresarse de esa manera, dar puño en la mesa para decir, aquí yo soy la autoridad, le está diciendo que se siente inseguro. ¿Sí? Le está diciendo que no tiene tanta autoridad como él quisiera tener y está tratando de imponerse por la fuerza. Los hombres de Dios maduros, los hombres de Dios que conocen al Señor profundamente, se glorían en los sufrimientos. El apóstol Pablo lo hizo muchas veces. Y el mismo Señor Jesucristo fue un extraordinario ejemplo en eso. Romanos, en el capítulo 5 y versículo 3, dice que en las tribulaciones, mire dónde estaba el orgullo, mire dónde estaba de estos cristianos el sentirse así como que habían hecho algo significativo o habían sido considerados para algo significativo. En tener el honor y el privilegio de sufrir por Cristo. Se sufre por Jesús, se sufre por la obra, se sufre por el ministerio, se sufre por la iglesia, se sufre por las ovejas, se sufre por los corderos, porque no hay manera, no hay forma de que la iglesia sea edificada si no hay alguien que se esfuerce. En el capítulo 12 y versículo 7 de la primera carta a los Corintios, donde se desglosan esos dones espirituales tan extraordinarios, en ese versículo 7 se utiliza la palabra, el término provecho, y dice, pues que a cada uno de nosotros se nos dio la manifestación del Espíritu. Esa expresión de los dones dice para provecho. Allí la palabra provecho no va dirigida hacia la persona que ministra el don. No va dirigida hacia la persona que ministra pues la palabra, la enseñanza, la persona que ejerce el ministerio. Provecho allí no está hablando de aquel que ministra. Está hablando de aquel que es objeto de la ministración. Se nos da la manifestación del Espíritu para provecho de los hermanos, para provecho de los creyentes. De tal manera que nuestro interés tiene que estar siempre orientado a ¿cómo soy de bendición a los hermanos? ¿Cómo logro que la iglesia se beneficie de mí? Cuando usted conoce a un hombre que está tratando de encontrar la manera de beneficiarse de la iglesia, usted no está conociendo ni tratando a un verdadero ministro del Señor. El verdadero ministro del Señor no se sirve de las ovejas. Le sirve a las ovejas, bendice a las ovejas. Cuando ocupa el podio, cuando ocupa el púlpito, cuando ocupa el altar, está ocupándolo con el provecho, con el propósito de ser de provecho, con el propósito de ser de bendición. Ese versículo a los romanos, pues dice que el apóstol se sentía feliz, contento de que Dios lo tuviera por digno de atravesar por tribulaciones. En Colosenses, el mismo apóstol, en el capítulo 1, versículo 24, no dice tribulaciones, dice en lo que padezco, en lo que padezco. Otra vez, el ministro allí, el pastor allí, muestra sus credenciales ministeriales, no diciendo, este es el auto que manejo, ni esta es la casa que tengo, ni este es el saco que utilizo. Eso no habla de ministerio y de servicio y de buen carácter.
Eso dice que Dios es bueno y me dio un saco lindo. Que bueno, yo no quiero ser malinterpretado. Yo no estoy diciendo que un ministro del Señor no se merece un buen auto. O yo creo que sí se merece un buen auto y una buena casa y un buen salario y un buen saco. Claro, yo creo en eso. Pero estoy diciendo que a la hora de presentar las credenciales ministeriales, lo que me acredita delante del Señor no es cuánto dinero tengo en el banco. Lo que me acredita delante del Señor es haber podido tomar la cruz y sin quejas, sin lamentos, sin amarguras, avanzar con esa cruz que el Señor ha colocado sobre nuestros hombros. Sígame, dice el versículo, tome su cruz y sígame. Ese término, sígame, es más fuerte que aquel que se utiliza en Mateo 11 y que dice, venid a mí. Usted recuerda, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Ese venid a mí es mucho más suave que el sígame. Sígame, tome su cruz y sígame. Ese sígame supone ir con la cruz. Supone que sin la cruz no se le puede seguir. La idea de venir a mí es llegar hasta donde yo estoy. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esta no es la misma imagen. La imagen de venir al Señor, el que está cargado, el que tiene problemas, el que tiene dificultades, esa imagen es un llamado tierno a personas golpeadas, a personas maltratadas, afectadas por el pecado y por el mundo. El Señor se ofrece para ayudarlos, para darles la mano. Este sígame no tiene nada que ver con aquello. Tiene que ver con el proseguir de ahí hacia adelante, el proseguir en el proceso, en la intención de Dios, en el deseo del Señor, de que le sigamos en la tarea ministerial. Dios no solo quiere que usted llegue para ser atendido en su necesidad, el Señor quiere que usted le siga para que sea útil en las manos de Dios, útil para bendecir. Todavía me queda mucho por decir sobre este tema, pero debo ir a una pausa en este momento y regreso de inmediato para continuar conversando sobre tomar la cruz y seguir al Señor. Pero quiero, antes de ir a la pausa, darle nuestro número telefónico y exhortarle a que llame ahora para pedir la oración, para que podamos orar los unos por los otros. Ya yo les dije cuáles son mis peticiones. Dígame ahora cuáles son las suyas. 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. De regreso con ustedes. Seguimos aquí en Para que el Mundo Crea. Me despedí para ir a la pausa contemplando el comentario de la expresión, de la frase, la palabra, el término, sígueme. Esas fueron las palabras de Jesús, sígueme, sígueme. Y dije que es más fuerte ese sígueme que el venir a mí, los que estáis trabajados y cargados. Es una frase muy fuerte que implica seguirle con la cruz. Sin la cruz no se le puede seguir. Hay algo más que debo decir acerca de eso. Cuando dice, toma tu cruz y sígueme, a algunos le provoca cierta preocupación, cierta incomodidad, cierta pesadez, eso de seguir al Señor. Qué fuerte es, qué difícil es. Pero observe este detalle. Cuando Jesús dice, sígueme, está asegurando que Él va adelante.
Ahora, esto es un elemento importantísimo y un elemento a considerar porque nos consuela y nos fortalece. Decirle a alguien, sígueme, es decirle, ven hacia donde yo voy. Por lo tanto, Jesucristo está compartiendo su destino con nosotros. A donde yo voy, ustedes van. A donde yo llego, ustedes llegan. Los que me siguen comparten esta tarea. Los que me siguen comparten esta ruta. Eso de tomar la cruz no es un caminar solitario. No es un caminar abandonado. Es la garantía, la seguridad de que estoy en la ruta del Señor. Estoy en la ruta de Dios. Ciertamente, en la ruta de Dios hay lágrimas. En la ruta de Dios hay dolor. En la ruta de Dios hay esfuerzo. En la ruta de Dios hay sudor. ¿Quién puede negar esa gran realidad? Pero Él nos está mostrando el camino. El camino de seguir al Señor no es un camino de improvisación, porque lo voy siguiendo a Él. No es un camino de tener que decidir por dónde voy, por dónde avanzo. El que sigue a Cristo no tiene que decidir por dónde va. El que tiene a Cristo tiene simplemente que mantener los ojos puestos en Él. Puestos los ojos en Jesús, mirándolo a Él, mirando al blanco, con los ojos puestos en el invisible, sin soltarlo ni un instante. No es muy difícil la vida cristiana. La única cosa que hay que garantizar es que nuestros ojos están puestos en Él. ¿Dónde surge la crisis de la gente? Cuando tienen los ojos puestos en líderes, en religiones, en formas, en estilos, en cultura, en hombres, en personas. Y entonces dice, sigo a este o sigo a aquel, sigo al uno o sigo al otro. La gente llega para consultas en la oficina a menudo con múltiples ideas e informaciones. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer asado, lo puedo hacer de esta manera. Curiosamente, cuando escucho a una persona decirme que tiene varias opciones y me pregunta qué yo pienso, yo respondo con una pregunta. Y mi pregunta es, ¿para qué usted quiere que yo le diga? ¿Para tener una cuarta opción? Ya tiene 3 o ya tiene 2 y está confundido con esas 2 o con esas 3. ¿Para qué quiere mi opinión también? ¿Para tener otra opinión? Mejor vayamos a la Biblia, vayamos a las Escrituras y miremos a Jesús a través de la Biblia. Esto es importante porque las Escrituras nos dicen cómo es Dios. Las Escrituras nos dicen hacia dónde va, cuál es su propósito. Las motivaciones, qué le agrada y qué le desagrada al Señor. La Biblia nos dice claramente, y aquellos que aman seguir al Señor y aman su voluntad, entonces van a disfrutar leer las Escrituras. Dios no nos dejó solo en este sígueme. Él nos está mostrando el camino. Con eso está diciendo, camina por donde yo te muestro, por donde yo te dirijo, por donde yo te guío. Él le tocó a Jesús, le tocó lo más duro, a Él le tocó lo más fuerte. A nosotros nos corresponde la forma más suave. Para Él, nuestra salvación fue maldición. A Él le tocó la maldición de nuestro pecado para que nosotros seamos redimidos. Él recibió el dolor, Él recibió los golpes. Nosotros somos salvos y ahora Él nos invita, nos exhorta, o si quiere nos manda, nos ordena seguirle. No es opcional. Seguir al Señor tiene solo una
forma de hacerlo, una manera de realizarlo. Seguir a Jesús deriva la mayor honra y el mayor honor que un discípulo puede vivir, que un discípulo puede experimentar. No hay mayor honor, no hay mayor honra, no hay mayor gloria que seguirle a Él. Sufrir por Cristo es un privilegio, pero si nos quejamos, perdemos la gloria de ese sufrimiento, de ese trabajo. ¿De qué sirve vivir quejándonos de lo difícil que se me hizo? Si debo evangelizar a alguien, si debo discipular gente, si debo servir en la iglesia, pero entro por las puertas del templo con actitud quejosa, porque gente no aprecia, gente. ¿De qué se quejan? Si el Señor no dijo que nadie nos tiene que agradecer y que nadie tiene que celebrarnos el servicio. La realidad es que somos siervos y como siervos estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Servir, bendecir. Nadie tiene que agradecernos. Nadie. El líder, el ministro, el siervo, el discípulo no tiene que estar esperando gloria de los hombres. Esa gloria y esa bendición la recibimos de Dios. Y si usted solo espera esa gloria de Dios, la espera en el Señor, entonces sí la va a disfrutar de la manera en que debe. Seguir a Jesús deriva la mayor gloria, deriva el mayor honor, deriva la mayor honra. En el Evangelio según Juan, capítulo 12, y el versículo número 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué declaración tan poderosa, qué versículo tan poderoso. ¿Quieres servir a Dios? Sígale. Esta es la manera de seguirle y de Él vamos a recibir honor, honra, reconocimiento y del Padre Celestial. ¿De qué se trata su vida? ¿De qué se trata la mía? ¿De qué se trata nuestras vidas? ¿No es de honrarle a Él? ¿No es de honrar al Señor? Entonces, esto está resuelto. Tenemos que seguirle. Vamos a nuestra última pausa y yo regreso con ustedes en tiempo de oración. Vamos al programa en tiempo de oración. Les invito a que oremos, les invito a que hablemos con Dios. Las llamadas que han estado entrando, las peticiones que hemos recibido, las tenemos para presentarlas delante del Señor, no solo en este momento, pero tenemos un grupo de hermanos y hermanas que nos acompañan en oración por cada una de las peticiones. Así es que siéntase en libertad de seguir comunicándose al 305-228-9697 y por favor utilice las redes sociales. Aquellos que nos están viendo y escuchando internacionalmente a través de YouTube, en YouTube nuestro canal es Pastor Díaz Pavón. Busque allí porque en ese canal tenemos predicaciones, sermones, estudios bíblicos. Padre Celestial, gracias por todas estas vidas que se han comunicado, por todos los que han estado escuchando atentamente tu palabra. Yo te pido que estos mensajes inspiren los corazones, que estos sermones los muevan, que estos diálogos, estas conversaciones marquen profundamente el corazón de cada uno de ellos. Tu gracia fluya en abundancia y tu bendición
de tal manera, Señor, que los enfermos sean sanados, los que están caídos sean levantados, restaurados en ti, fortalecidos en ti, Señor bueno. Gracias por sus vidas y gracias por el proceso transformador en cada uno de ellos. Tu gracia y gloria los acompañe y tu bendición sea abundante. Mi gente, gracias por su amor y gracias por su fidelidad. Ya termino y me despido de ustedes, pero les quiero recordar que mañana continuaremos hablando de este tema. Toma tu cruz y sígame. No hemos acabado con la cruz, yo creo que mañana lo vamos a terminar. Un abrazo y bendiciones a todos. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.